Estimados amigos, es para mí un gusto, como siempre, poder dirigirme a ustedes haciendo los comentarios sobre lo que es la actualidad del país. El día de hoy, el día de ayer, ha habido unas noticias que paran el pelo, sobre todo si se llega a confirmar que esas noticias son ciertas. Y es el hecho de que en el Supremo Tribunal Constitucional del país, los que se creen simple y sencillamente a la par de la Corte Celestial, es posible que se haya cometido un crimen al haber suplantado firmas de magistrados muertos o enfermos y que en base a esas firmas hayan emitido resoluciones. Ya esto es el colmo. Quiero decirles que esto sí nunca se había visto en el país, por lo menos que yo lo sepa. Y si alguien hizo algo así en algún momento es un verdadero maleante, un verdadero delincuente. Pero, como en el país todo se vale, porque Guatemala es el país en donde todo se vale. Imagínense ustedes, ahora dicen que hay una crisis de gobierno. No nos confundamos. En Guatemala hay una crisis de Estado, óiganlo bien. Una crisis de gobierno es cuando uno tiene un gobierno que ya no lo aguanta, que todo lo está haciendo mal, un poco como el actual, pero única y exclusivamente es el gobierno el que está mal y que el resto de la sociedad está funcionando en cierta forma y esperanza con los tribunales, etc. Pero actualmente en Guatemala yo digo que es una crisis de Estado y que vamos llegando a lo que siempre he advertido, a un Estado fallido, un Estado sin ley, un Estado sin autoridad. Hoy tenemos un ejecutivo en que el presidente se discote y se pone a niveles insospechables con el vicepresidente, se hacen mutuas acusaciones, una serie de gente se agrupa por un lado, otra serie de gente se agrupa por el otro. Tenemos los guatemaltecos ahora que soportar un famoso centro de gobierno que además de ilegal es obsceno. Si realmente es cierto todo lo que dicen entre la relación del presidente con quien dirige ese centro. Esto es ya el colmo, esto nunca se ha visto en el país. Por ahí había uno que otro funcionario que de repente colaba a alguna su amiga en algún lugar. Pero esto que estamos viendo, sí es cierto. Quiero decirles que bate todos los récords de inmoralidad que yo me pueda imaginar y que yo haya visto o que mi padre me haya comentado. Por el otro lado, tenemos todas las cortes, tanto la de Suprema de Justicia como los tribunales de apelación, todos ilegalmente operando. Y lo saben sus magistrados. Y ellos mismos reconocen que las resoluciones que están emitiendo pueden tener problemas en el futuro y ellos mismos por emitirlas. Tenemos un Congreso en que no decide, un Congreso que está empantanado y apantallado, está como conejo luciado. ¿Por qué? Porque en el país no hay dirección. El país no se sabe exactamente a dónde va y qué es lo que queremos lograr por el país. Por el otro lado, vuelvo a repetir, tenemos una sociedad civil desarticulada. Los que dicen representar a la sociedad civil son organizaciones de papel, organizaciones de fachada. Es doloroso pensar que la sociedad civil guatemalteca vive del dinero que le mandan del exterior para que cumpla con consignas de determinados grupos ideológicos o perversos de fuera del país. Realmente esto duele ver cómo se ha desintegrado totalmente el Estado. Duele también ver, por ejemplo, que actualmente una institución importante de la sociedad civil, como es el Colegio de Abogados, está callado. En cierta forma viene y apoya lo más nefasto del gobierno, viene y es cómplice de toda la arbitrariedad, de toda la suciedad y de todas las violaciones constitucionales.
Pero entonces, ¿a dónde hemos llegado? A que quienes hicieron juramentos de que ellos defenderían la justicia son los que la violan, son los que la patean, son los que se montan sobre ella para obtener beneficios. La verdad es que esto es triste lo que ha pasado en el país. Pero más triste es lo que nos está pasando hoy con la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es una corte secuestrada. ¿Por qué? Por un grupo de ambiciosos inmorales que nunca jamás llegarían a ganar una elección popular en el país, pero que están desde el año 2015, yo diría que desde que me dieron el golpe de Estado a mí en el 93, viendo cómo se van a colar en el Estado para agarrarlo y hacer del Estado de Guatemala un Estado aún más fallido y aún peor que lo que tenemos actualmente. Tenemos, imagínense usted, una Corte de Constitucionalidad que se ha adjudicado funciones de Ejecutivo y le da órdenes al Ejecutivo y al otro día le dio órdenes a la Corte Suprema y legisla y hace lo que se les da la gana, por encima de cualquier cosa, y después alegan que las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad deben cumplirse cuando están abiertamente en contra de la Constitución de la República. Nadie está obligado a cumplirla. Por el otro lado, señora fiscal, el 27 de junio, en abierta obstrucción de justicia, la Corte, esa espuria Corte de Constitucionalidad, todo el pueblo sabe que se defendieron a ellos mismos. Ellos se juzgaron y se absolvieron. Y eso en una actitud ilegal, en contra de la Constitución y en contra de todos los principios de derecho. ¿Por qué en ese momento no se les mandó a capturar? Si era obvio los delitos que ellos estaban cometiendo. ¿Por qué no se les siguió las investigaciones pertinentes para poderles derivar las consecuencias que debían tener por los actos que estaban cometiendo? Naturalmente, ellos así se sintieron sumamente empoderados e incluso vinieron y le dijeron a la Corte Suprema de Justicia cómo tenía que resolver el caso de ellos. Eso es un descaro. Entonces que yo creí que ahí había visto todo. Dicen, mire, no, fíjense, pueblo de Guatemala, entiendan el sentido de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ustedes, le dice a la Corte Suprema de Justicia, van a conocer un caso contra nosotros. Esa sesión la va a presidir la licenciada fulana de tal. Y si los magistrados no están de acuerdo, la resolución que ella individualmente emita es de cumplimiento. ¡Válgame Dios! Quiere decir que los organismos colegiados, de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad, no tienen sentido. Eso van a decirle un día al Congreso de la República: esta sesión del Congreso la preside el diputado fulano de tal. Y si se resuelve en esta forma, es legal. Y si se resuelve en cualquier otra forma, usted, diputado presidente, saque la resolución que conviene y dé por terminado el incidente. No, señores, eso sí ya es el colmo del descaro. Eso no puede estar pasando en el país. Yo hasta ese momento creí que todo lo había visto. De repente empieza un antejuicio interpuesto por un abogado, José Javier Rodríguez Argueta, al que no tengo el gusto de conocer, pero que por él empezó a haber un conocimiento en el país de que habían 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo 5 sus integrantes, 2 que no estaban llegando. Empiezan los rumores de que podían estar enfermos o de que habían muerto. Y entonces, ante ya que tenían que resolver sobre esta situación, aparece que efectivamente uno de ellos, el magistrado Bonerges Mejía, había muerto. Y entonces, ¿qué pasa con el magistrado Neftalí Aldana, que tampoco estaba? Bueno,
Todos somos testigos de que aparece la señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad en un discurso sinceramente raro, porque en ese discurso ella aparece sola y aparece diciendo que ellos habían conocido este habeas corpus, este recurso de exhibición personal, pero lo primero que ella hacía siempre es averiguar de dónde venía ese recurso para ver si se le daba o no se le daba trámite. Yo me puse a pensar que esto era como en la Edad Media, cuando un rey recibía un mensaje que no le agradaba y mataba al mensajero, o cuando los que quieren argumentar contra una tesis o contra un pensamiento y entonces usan el desacreditar al que está manejando ese pensamiento y se llama falacia ad hominem. Entonces, esto es lo que ella quiso hacer, decirle a los guatemaltecos, no importa quién sea, porque este señor está descalificado para presentar este recurso. Pero ¿cuál va siendo el susto cuando al día siguiente tienen que reconocer que el licenciado Bonerges Mejía había muerto y que efectivamente el otro abogado no aparecía, el licenciado Neftalí Aldana? Ahora, expliquen pues qué pasó. Bueno, este señor ya murió, ahora Neftalí Aldana, ¿qué pasó con él? Y empieza a haber toda una confabulación, que ellos empiezan a poner los de la Corte de Constitucionalidad como víctimas y empiezan a decir que lo que está sucediendo es una agresión contra la magistratura que ellos ejercen en contra de la corrupción. Entonces, eso se pone como víctimas, pero con los días aparece la familia del magistrado Aldana y dice, por favor, declaren ya interdicto al licenciado Aldana porque él no está en capacidad de ejercer la magistratura, tiene un derrame cerebral y no puede actuar. Esto se da y ahora viene la gran duda. Y los acuerdos que han sacado, ¿son legales? ¿Cómo estuvo integrada esa Corte de Constitucionalidad si estos abogados no estuvieron presentes? Si ellos están acostumbrados a firmar los acuerdos a través de firma digital, ¿qué es la firma digital? Una firma que está reconocida y que la puede maniobrar y la puede certificar quién es el responsable de ella. Pero si los dos magistrados, uno de ellos estaba muerto y el otro está en estado de interdicción, ¿quién fue el que autorizó el uso de esas firmas digitales? ¿Quién fue el que falsificó esas firmas? Eso lo tenemos que saber, porque son resoluciones, tengo entendido algunas, que tienen vigencia. Ahora, si estas resoluciones fueron emitidas en ley, bueno, pues fueron emitidas en ley. Pero si fueron con una firma falsificada, suplantada y basado en una sesión que no se llevó a cabo, eso es un delito, no es simplemente una ilegalidad. Ahí hubo usurpación de funciones, ahí hubo falsedad material al haberse falsificado la firma, hubo falsedad ideológica al haberse asegurado que habían acontecido hechos que no acontecieron y naturalmente todas las violaciones a la Constitución de la República, a las leyes de la República, todas las contradicciones a las doctrinas de derecho y en realidad vulgares delitos que deben ser investigados y perseguidos. No porque se diga que se está atentando, no señores, aquí no. Si se usó indebidamente una firma,
Si se hizo y se certificó una compadecencia que no se cumplió, eso es delito. Y ese es un delito que se paga con cárcel, sobre todo cuando afecta al pueblo de Guatemala en su totalidad. Yo les quiero decir que esto nunca lo había visto. Sí he visto maleantes, ladrones, perversos que falsifican firmas para cobrar cheques, para robarse propiedades, pero un maleante entogado que falsifique una firma para burlarse del pueblo de Guatemala, para protegerse o para usar la investidura de un magistrado para hacer lo que se le da la gana, nunca lo había visto. Y eso merece más cárcel que cualquier otra cosa. Señora fiscal, doctora Consuela Porras, quiero decirle que en este relajo, en este desmadre que hay en Guatemala, usted ha conservado la autoridad. Y esa autoridad es el momento que la ejercite. No se politice, por favor, actúe conforme a la ley. Es necesario que se ejerza una investigación y la persecución penal que corresponda, porque si no lo hace oportunamente, esta gente, tanto esta señora Porras como el magistrado Matabel, van a salir huyendo del país. Y por ahí encontrarán a alguien que les dé un asilo, no obstante que ya van a tener juicios en su contra. Sepa, señora, que si usted actúa conforme la ley y de acuerdo a las aspiraciones y necesidades del pueblo, porque por algún lado hay que empezar. Por algún lado hay que empezar a hacer algo, porque está tan desorganizado el país que yo lo he sostenido y lo sigo diciendo. Lo que se necesitaría sería un serranazo, pero profundo, para conmover remover todas esas estructuras de corrupción y de porquería que existen en el país. Pero usted tiene la gran oportunidad de sentar precedentes para evitar que estos casos insólitos sigan aconteciendo en el país. Que el Señor le ilumine y recuérdese del juramento que usted hizo. El pueblo se lo reconocerá, pero si no se actúa, el pueblo se lo demandará. Muchísimas gracias y espero en Dios que haya prudencia y haya valor para darle seguimiento a este caso que es increíble y debe ponérsele un fin. Muchísimas gracias.